Hoy un nuevo capítulo de liderazgo en primera persona con una persona que estimo muchísimo, una líder de pedidos ya, Valentina Neri. Vale, gracias por estar en este espacio con nosotros, con Conducer en liderazgo en primera persona. Está nerviosa. Gracias por invitarme. Lo voy a decir en público. Totalmente. Ok, vale, he tenido la gracia y de verdad que siempre te lo he dicho, el honor de trabajar contigo para otras clientes. De verdad que considero que Vale, yo le digo Vale, que Valentina es una de las personas a nivel de recursos humanos que con su poca edad es muy estratégica, hace un acompañamiento no solo a su equipo, sino al resto de la organización impecable. Y ojo, eso no lo digo yo, sino lo dicen también mucha gente de pedidos ya. Gracias. Vale, bueno, esto se trata de ti, de liderazgo en primera persona, ¿ok? Sé que de repente has tenido equipos de trabajo, pero muy pequeños, pero también sé la labor que haces a nivel de toda la organización. A ver, para quitar los nervios, somos de los Leones del Caracas. Oye, yo ahorita tengo mi corazoncito en La Guaira. Tú, ahorita no, ahorita. Hace mucho tiempo y te lo pregunté a propósito. Sí, mi papá me mataría, pero bueno, supone que soy de los Leones, pero la samba me ha comprado bastante. Así que me encanta ir al estadio de La Guaira. Si quieres ir y verla, en todos los juegos de Caracas, La Guaira, Valentina está con la samba al lado. En el universitario siempre. En el universitario. Okay. Vale, a nivel de liderazgo, ¿qué has aprendido de cualquier colaborador o de repente de tus pares o personas que hayas en esos one-on-one que generalmente tú haces dentro de la organización? Bueno, creo que he aprendido mucho realmente y bueno, estando aquí en Pedidos ya con diversos perfiles que he tenido, creo que aprendes un montón y yo soy de esas personas que todos los días de verdad genuinamente decido aprender algo, porque creo que uno lo decide básicamente. Pero algo que recientemente aprendí, en verdad, y fue una colaboradora, y no sé si ella ni siquiera lo sabe, probablemente no lo sabe. Lo va a saber. O sea, como que lo concienticé, creo que es algo que uno siempre lo va teniendo presente, pero dije como que en verdad uno tiene que hacer esto en el día a día, es sobre todo en el rol que yo tengo, que es un poco entender cómo está la gente, más allá de los temas técnicos que tenga que ver todo el área de people, saber, bueno, cómo fomentamos la cultura y todo eso, es como que si tenemos alguna duda, preguntemos. Que es algo muy sencillo realmente lo que se puede hacer, pero bueno, nosotros obviamente cuando vemos cosas nos podemos generar muchos prejuicios, de repente, bueno, pensar está pasando esto, otro, y a veces nos creamos incluso como seres humanos, porque a pesar que uno está en esta área y trata de evitar esas cosas, pues uno se puede crear como una novela o una preocupación que no tiene por qué existir. Y cuando tú vas a la persona y le preguntas puntualmente por eso, cómo se siente, cómo está, o si está pasando algo en particular, y la persona te da pues esa respuesta, tú dices como que bueno, lo hubiese hecho, no sé, hace 2 meses, hace un mes, y creo que nos hubiésemos quitado dudas. Entonces yo creo que el poder de la pregunta siempre está en acercarse a la gente y hacerlo antes de capaz crear una situación donde no la hay. Mira, yo aprendí de un colaborador de pedidos ya, que decía, Dulce, es que en unas sesiones de coach me decía, es que me hago una mente, y yo no soy psicólogo, Vale, tú sí lo eres, pero yo sí creo que llenamos espacios vacíos. Total. Tenemos la necesidad del ser humano de llenar espacios vacíos con información que no tenemos, pero la inventamos. Sí. Y oye, eso puede ser una de mis herramientas que yo le entrego mucho a los líderes y me gusta aplicarlo también, pero hace poco pasó una situación particular que yo dije como que en verdad lo hubiese hecho y como que lo concienticé. Entonces, bueno, siendo obviamente psicólogo y del área, parece como que, bueno, es obvio que lo debería tener presente, pero siento que lo refresqué y fue como un aprendizaje que de hace poquito que me estoy llevando bastante. Vale, y con relación a que eres psicóloga y dentro del mundo organizacional, porque a mí me pasó desde el punto de vista de recursos humanos, a ver, tenemos una formación de gente, pero de procesos dentro del área de people. Por supuesto, tú eres psicóloga, tú me llevas un poco más bastante con relación a gente. Pero hay una expectativa dentro de las organizaciones en donde todo lo que pase con gente a nivel soft, nosotros tenemos que tener la respuesta, y la respuesta de people es la respuesta más idónea. ¿Cómo has manejado eso? Porque a veces hay otros líderes de otras áreas con otra experiencia que puede tener también una respuesta muy válida, pues, y un consejo en un momento oportuno. ¿Cómo has manejado esas expectativas del equipo
con tu perfil y por ser la gerente de People, la líder de People? Bueno, la realidad de esa parte que tú dices, donde uno a veces como experto del área, y además a mí particularmente me pasa que soy la única acá en Pedidos Ya Venezuela, la gente tiene como esa expectativa de lo que tú digas es como lo que hay, ¿no? Es la autoridad. Es como la autoridad, sí. Y yo al principio no me lo creía, lo fui viendo y en verdad es una responsabilidad muy grande, pero la realidad también aprendes que la responsabilidad es de todos. Y eso es lo que yo le trato de transmitir a mis líderes también, y es mucho de la cultura de Pedidos Ya también. O sea, no ha sido como yo solita en eso, sino como que la compañía te lleva a eso también, donde la realidad, la responsabilidad es absolutamente todo, y que todos somos una mesa de trabajo donde desde las distintas áreas podemos aportar. Y más sobre todo en nuestra área. Entiendo perfectamente que están las distintas áreas de la empresa y es como que, bueno, yo solo sé de comercial, yo solo sé de logística de operaciones. O sea, y se busca como mucho esa... Como que sea muy cuadriculado en ese sentido y les da miedo cruzar el terreno de People particularmente, pero cuando te das cuenta es mucho como de la cotidianidad, cómo lo vas aprendiendo y cómo lo vas concientizando para que lo puedas aplicar. Entonces, bueno, yo siempre los invito a que no darles las respuestas. Pasé por mi etapa de dar respuestas y probablemente me convertí en el bastón de muchas personas, pero cuando tú te das cuenta que formas a la persona para que también sea people, porque al final todos somos people evidentemente y todos creamos el ecosistema de lo que tenga que ver más allá del tecnicismo de recursos humanos, pues ahí es donde tienes líderes que al final pues puede ser muy bidireccional, digamos, todo lo que es esa parte de gente que aquella persona puede tener una opinión, una decisión o un consejo, incluso hasta más completo de mi lado, porque además tienen, como decir, el 360 de todos. Cuando yo le doy mi visión, se termina de completar, digamos, de todo, porque ellos son los que están en el día a día con sus equipos, son los que tienen como el conocimiento técnico, entonces cómo aplicas la parte de people con la situación que te está pasando técnicamente en tu área también. Entonces, bueno, creo que al final es como que conocer la responsabilidad de ser la persona que tiene como el conocimiento y la expertise en esa área, porque cada quien tiene su expertise también y obviamente por eso te buscan, pero también cómo lo construyes con ellos y formas a los equipos para que también sean parte de tu equipo. Sí, y ahí tengo dos preguntas, ¿vale? A ver, pero te has equivocado. 1000 veces. 1000 veces. No sé si todos los días y todos inclusive. Ok. ¿Y qué haces cuando te equivocas? Mira, yo soy una persona, y no quiero que suene cliché porque no es así, lo he aprendido en el camino, donde cuando yo me equivoco, más allá de darme golpes de pecho, que no está bien, también he aprendido a no dármelos, es como aprender y saber que eso que pasó esa vez puede pasar de una forma distinta en otra situación. Tal cual, la vida se lo repite. Tal cual. Sí. Yo soy una persona que creo que eso además lo heredé de mi mamá, soy como muy de las comparaciones en el sentido como que si pasó esto acá, lo correlaciono rápido con otra situación. Entonces como que eso también lo llevo en mis aprendizajes. Como me puede pasar en el día a día, que siempre hago clic como que, ay, esto pasó parecido acá, esto parecido acá, y en los aprendizajes hago lo mismo. Entonces, oye, si me pasó algo en una situación, como que cómo la llevo a la otra. Entonces sí, lo reflexiono, a veces se me quita el sueño, inclusive por eso he aprendido a dejarme los golpes de pecho, pero sí aprendo bastante de mis errores y todos los días, en verdad, en ocasiones me puedo cuestionar y como que, mira, hice esto bien, lo dije bien, no lo dije bien, trato de no desgastarme, obviamente que lo aprendí como cuando vas creciendo, pero sí, trato de aprender de esos errores genuinamente, o sea, y es genuino. Y si tengo dudas, le pregunto a alguien, mira, ¿cómo viste que hice esto, otro? Sobre todo porque dentro de todo, localmente tengo un equipo regional que me apoya un montón, pero localmente a veces estás como solito y si no buscas ese apoyo, te puedes ahogar solo también y no aprender o capaz desgastarte en el camino. Vale, hablabas hace que me vino la otra pregunta del tema del bastón. Cuando te das cuenta que ya eres bastón del otro, ¿cómo sueltas? ¿Cómo ya no eres bastón? A ver, ¿cómo digamos que le cortas esa dependencia porque tú te volviste bastón de esa persona? Bueno, pienso que primero, obviamente lo tienes que concientizar. Cuestión que no es fácil, creo que ahora lo reconozco de una forma más sencilla que hace muchos años y bueno, Dulce me ayudó mucho en eso, tuve un proceso de coaching con ella y creo que trabajamos mucho eso, obviamente, y creo que después la idea de esos procesos es que tú de forma independiente lo puedas hacer, ¿no? Yo creo que es básicamente cómo buscas que la persona tenga sus propias respuestas, no es darle la respuesta, suena como básico, pero primero tienes que crear incluso esas conversaciones de una forma distinta. Si yo estoy teniendo un espacio one-to-one con alguien donde yo le doy todas las respuestas, esa persona no tiene una independencia para tomar decisiones en el área de people, que es lo que yo busco dentro de lo que se pueda, obviamente, un líder,
ahí tú te das cuenta y dices, bueno, entonces de repente si estoy teniendo one-to-one 2 veces por semana, bueno, vamos a ver si los alargamos un poquito. Okay. Entonces, bueno, cuando viene y me busca, bueno, trato de hacerle las famosas preguntas poderosas del equipo de Conduchere, que bueno, que eso al principio lo tienes que capaz practicar un poquito. Sí. Incluso yo aprendí a cambiar estructuras de mis one-to-one, que era capaz una de las cosas donde empezaba el bastón, digamos, como que solo tener ese espacio, que no los deja de tener nunca, pero sí, al final, cómo cambias esa estructura y cómo es tu participación dentro de ese espacio, ¿no? Que es como lo más simple de ver en el día a día. Y después, bueno, entendiendo que la persona entienda que en verdad tiene la respuesta y que puede responderlo y no necesita venir a mí en el camino, y también yo revisar si les estoy entregando como toda la información y las herramientas necesarias para eso, porque a veces también uno piensa que el otro lo puede resolver, pero tú no les has dado la explicación completa, o de repente no tienen la información también completa, o la seguridad de decir, oye, en verdad tengo esta información, la sé, la quiero entregar, que creo que a todos nos ha pasado. Vale, somos colegas, yo también vengo del área de recursos humanos, y a veces ahora como consultora, que tengo otra visión de la organización, siento que hay gente de equipos de recursos humanos, talento humano, gente humana, como lo puedan llamar, que están como divorciados del negocio. Y de alguna forma se convierten a veces en transaccionales, hacen un desarrollo de gente que no está tal cual como alineado a los requerimientos de negocio. ¿Cómo has hecho tú? Porque sé que lo has hecho. ¿Cómo has hecho? Y para las personas que nos escuchan, para alinearte en el negocio, para saber del negocio, para meterte en la métrica del negocio, conocer de sus indicadores y desde allí sea el servicio de gestión humana o de people. Bueno, lo primero es que tienen que entender que somos parte del negocio, no somos un área de apoyo. O sea que a veces en la cotidianidad uno dice, bueno, las áreas de apoyo, legal, finanzas, recursos humanos, sin embargo, somos un área de negocio. Es más, somos la mano derecha incluso de los directores generales, y eso tiene que ser así. Hay unos que lo dicen, otros que no lo dicen, pero incluso está implícito, ¿no? Y si no lo eres, te tienes que convertir en eso. A ver, Pedidos Ya ve People de esa forma. Es una compañía que te lleva mucho como en ese río, pero bueno, después te encuentras con la realidad local y del ser humano, y capaz de cada país también cómo funciona, de que bueno, eso en realidad es en la práctica, y muchas veces no pasa eso, ¿no? Entonces bueno, ahí es donde tú, como es el área de recursos humanos, sí tienes que hacer muchas cosas probablemente transaccionales, pero existen en todos los cargos, y tú también conocer de que no es solo tu cargo el que tiene temas transaccionales o temas famoso operativo, que la gente lo ve como algo malo, y todos tienen que hacer algo operativo, todo el mundo tiene que arremangarse las mangas, y a veces capaz eres pasante y a veces eres director, no pasa nada, pero tienes que bailando todos tus procesos, y ese básicamente es mi día a día. Pero tienes que saber de qué trata el negocio, te tienes que involucrar en las áreas, no solo involucrarte cuando haya que hacer un tema de nómina, no solo cuando hay un aumento salarial, no solo cuando hay un proceso de encuesta de clima organizacional, sino acercarte a las personas, pero desde el objetivo del negocio. Entonces, bueno, hay algo que a veces tampoco, capaz uno se le puede hacer más complicado, porque bueno, uno como que entra y sale del negocio, pero es siempre en esas reuniones o generar esos espacios donde te puedan explicar el negocio. Yo en algún momento lo hice hace como 3, 4 años, y además me lo trajo mi líder en ese momento, donde tenía esos espacios donde me explicaba cada indicador, y veníamos y había todo un esquema, y capaz era lo básico, pero era como unas clasecitas básicamente del negocio, y luego obviamente en cada uno de los espacios si había algo que yo no entendía, a pesar de que estaban hablando de marketing, por ejemplo, que es un área que para mí es bastante, o sea, yo me desconecto bastante con los temas técnicos de marketing. Te va a escuchar la gerente de marketing. Anto me va a escuchar y me va a matar, pero yo y mi líder actual, Andoni, que él es marketero, eso básicamente, también. Él lo sabe, yo se lo digo, yo en la weekly llego a marketing, pero por la parte como más dura de CRM y todo eso, y mi cerebro hace tipo cortocircuito. En mi momento de desconectar. Tal cual, es como que bueno, preguntar qué tiene que ver esto con esto, cómo lo relaciono. Entonces de repente, bueno, me desconecto un poquito, pero hago el esfuerzo en ese momento, capaz, mira, no agarro la computadora, pregunto, y bueno, tener la virtud también de tener personas cercanas en esas posiciones, bueno, voy y pregunto después, bueno, pero ¿cómo se hace esto? Entonces creo que al final tienes que tener como la disposición
de hacerlo, y cuando tú conoces el negocio, todas las decisiones que vayas a tomar tú como líder del área o las herramientas que vayas a entregar van a ser mucho más oportunas, y al final también el resto de los líderes, que yo sé que a veces pueden aplazar un poquito el departamento de people, porque es como que hay ese departamento que a la gente no le gusta el departamento, más bien es como que, bueno, ¿cómo lo recojo? Porque veo cómo me suma en el área. Y yo creo que hay una creencia justamente que people es eso, es como el área de apoyo, no es un área de negocio, pero a veces somos muy responsables como ocupantes de gestión humana de esa visión que tiene el resto de la organización. Entonces, qué bueno que tengas consciente cuál es el área que más te cuesta, para entonces ahí estés en un desafío, y yo estoy segura que después, ya dentro de un ratito vas a hablar como una marketera. Vale, rock, reggaetón o salsa. 100% reggaetón. 100% reggaetón. No hay manera que escuche otro género que por ahí. Así. Okay. Vale, ¿cuál ha sido tu principal desafío como gerente de people? Bueno, he tenido muchos, y creo que algunos hasta se me han olvidado, pues siempre uno no debería. A veces es bueno que uno lo olvide. Sí, también es verdad, a veces es bueno olvidar. Pero te puedo decir, o sea, creo que cada año te pudiese decir uno distinto, y ahora cada vez que pasa el tiempo tú dices, bueno, eso no era tanto un desafío como el de ahora. Y eso es crecimiento. Es crecimiento, totalmente. Yo creo que un desafío, ojo, y lo voy a hablar como de algo que capaz fue como complejo en el momento y le tuve que dar bastante la vuelta en el camino, fue cuando nosotros acá en Pedidos ya hicimos muchos cambios, y nosotros veníamos de un momento donde había muchos movimientos de estructuras en el camino, y bueno, era como muy fácil, bueno, hay una nueva posición, la persona puede crecer, y las personas sentían como que ese crecimiento dentro de la estructura a nivel jerárquico, ¿no? Que las personas también buscan siempre como que, bueno, crecer es que me subas de posición y me subas el salario, ¿no? Es como muy básico. Y más en economías como esta. Exactamente, y con gente muy joven como la que están Pedidos ya, que el promedio de edad los ponen en contextos de 30 años. Entonces como que esa es como la ambición que tiene, que es buenísima, pero la realidad es que hay otros tipos de crecimientos también, y no es por ser conforme, o sea, no es porque me estoy conformando en el camino, sino porque es una realidad y es algo que uno tiene que aprender dentro de las corporaciones. Puedes crecer también verticalmente. Exactamente, o dentro de la misma posición. Entonces, bueno, cuando nosotros hicimos cambios en la compañía, donde, bueno, sinceramos estructuras y de alguna forma, pues también ya los departamentos están muy claros cuáles son esas posiciones que están, cuáles son las responsabilidades, después de todo ese gran crecimiento que nosotros tuvimos. Ahí pues a mí me tocó darle una vuelta que capaz para mí no era una preocupación antes de cómo escala cada quien, de decir, bueno, capaz esa escalada no va a ser tan rápida ya, porque además todos teníamos que consolidarnos en nuestra posición, éramos personas también que capaz hasta éramos algunos muy jóvenes para las posiciones que teníamos, y obviamente había una brecha en la que había que crecer y no necesitabas un cambio de nivel o de salario en el camino. Entonces, bueno, era como transmitirle a esta juventud, a estas personas que venían de años de mucho crecimiento y una euforia, todos teníamos, y todavía tenemos muchísima hambre, pero cómo aprender desde ese rol en el que tú estás, primero, que ellos entendieran de alguna forma que sí había un camino que recorrer, había muchos objetivos y metas que alcanzar acá de forma cada quien personal y también obviamente como empresa, pero no necesariamente tenía que venir acompañado con un crecimiento exacto del nivel, ¿no? Claro. Y también ahí es como tú también haces tu propia posición. Entonces tú, y bueno, yo en mi experiencia propia, por nombre siempre seré people partner en esta compañía, pero no significa que yo soy la misma Valen de hace 5 años. Entonces es como básicamente transmitirle eso a las personas y de alguna manera que ellos vieran cómo podían hacer ese recorrido, y después incluso o venir a decir, mira, esta posición, porque tienes la virtud de Dios ya como dentro de todas las responsabilidades básicas, cómo crear tú misma la posición y tú hacer la posición, porque es una empresa que te lo permite. Dices, bueno, ya yo hice esta posición y esto es lo que se requiere, incluso le subes el nivel a la posición, y ahí tú te desarrollaste, aprendiste y creciste, que eso después puede venir con una meritocracia a nivel salarial, 100%. Es ahí donde como que fue uno de los desafíos que parecen como muy sencillos, pero es cambiar una mente de muchas personas en el camino, y también tú creértelo, porque tú también estás dentro del sistema. Y yo creo que es porque también, a ver, hay momentos en que la líder de people o el líder de people está como en el ojo del huracán.
Entonces, bueno, puede ser los aplausos de algo, como puede ser, bueno, lamentablemente como que la persona que tomó una mala decisión, entonces tú formas parte del sistema y ahí de alguna forma yo siento que te sentiste como juzgada también. Sí. Okay. Vale, no sé cómo vamos de tiempo nosotros, pero como nosotros hablamos bastante, entonces aquí podemos estar como una hora y pico. Yo creo que producción nos dice que ya vamos con tiempo. Entonces ya vamos a estar un ratito, pero te tengo como no sé cuántas preguntas te tengo. Así, vale, dime 3 características que según tú no puede faltar en un líder de equipo. El servicio. La vocación al servicio es la más importante de todas. Trabajas con oye, yo lo he dicho todavía, no trabajamos con Estados Unidos. Tal cual. La empatía es importantísima y la apertura a la escucha. O sea, el escuchar a los demás y escuchar, no es oír, es escuchar. Muy bien, muy bien. Vale, hablas de la empatía, pero somos gente de people en un sistema organizacional. A ver, a veces somos moneditas de oro, a veces no somos moneditas de oro. ¿Cómo haces cuando hay alguien que como que te cuesta ser empático? Bueno, probablemente internamente tengo que hacer un trabajo mucho más grande con un esfuerzo. Yo creo que a mí genuinamente me sale mi rol muy natural por mi personalidad y por algo estoy acá también y a mí me encanta, o personas dirán que estoy loca, pero a mí me encanta mi posición, mi rol y de la forma en que por lo menos actualmente se lleva en PedioYa y lo que yo he creado también. Pero bueno, obviamente soy un ser humano que a veces tienes que respirar 3 veces. Exacto. Lo importante, y yo se lo digo a todo el mundo y lo aplico conmigo, es el respeto. O sea, capaz es una conversación que capaz con alguien se te hace más fácil, puedes fluir un poquito más, haces más jajaja, jijiju, pero con otra persona capaz no. Pero bueno, es respirar profundo. Yo sí concientizo demasiado esos momentos que capaz es un espacio muy nulo, pero que a mí me va a generar capaz internamente, bueno, no sé, rabia, molestia, no me fluye, estoy incómoda o lo que sea. Bueno, así sea como una conversación muy simple, yo me preparo. Busco el mejor momento para hacerlo, donde yo esté tranquila. Si tengo que aplazarlo, dice, oye, se puede aplazar, porque a veces no se puede aplazar y te tienes que montar en el tren. Y como de alguna forma, y el aplazar es como para, bueno, mira, en 1 hora lo hago. Porque es como parte de eso, lo concientizo muchísimo. Si tengo que hacer un esfuerzo adicional y siempre decir, yo puedo ser la persona que está allá sentada. O sea, como que esa es parte de mi día a día en todas las cosas, pero más cuando vas a una situación que es incómoda, y decir, bueno, capaz a mí me incomoda, pero esa persona tenga la culpa o no, yo tengo un rol y tengo que cumplir. Respeto ante todo. De lo que dicen, quiero como hacer énfasis en el tema de la respiración, porque estás consciente de que no es un momento fluido, sí. Y lo otro es de prepararte para, ¿sí? Y de alguna forma estás ejerciendo tu rol de una forma responsable, de una forma respetuosa, pero vale ejerciendo un rol, aun cuando la empatía no sea tan tal. Vale, ¿qué le dirías a esas personas que se están graduando ahorita de relaciones industriales, de psicología y que quieren estar en una organización y que, bueno, no sé, va a ser de alguna forma tu sustitución allí? ¿Qué le dirías a esas personas? Bueno, a los de mi carrera les diría que sé que la mayoría les encanta irse por la clínica. Aquí hay un mundo muy bonito y la psicología le da una perspectiva muy interesante a todo el área organizacional. Al final trabajas con gente y esto me lo llevo, pues Dulce una vez me lo dijo cuando nosotros nos pensábamos una empresa totalmente distinta a la de todo el mundo, que al final los problemas siempre son los mismos porque trabajas con gente. Entonces, de alguna forma u otra, circunstancias, momentos, lo que sea, pero es con gente y es muy bonito trabajar desde el desarrollo de las personas, desde el crecimiento de las personas, ver incluso cómo cuando se van, cómo crecen gracias a ti, y el granito de arena se ve muchísimo en esta área, que a veces pensamos que solo existe como el área clínica. Y en las personas que estudian relaciones industriales, creo que tienden más a irse por esta área. Sí, más a la parte organizacional. Me parece que son unos profesionales que si hoy en día yo tuviese que buscar a una persona para mi equipo, yo buscara totalmente una persona de relaciones industriales. Creo que complementan el área de una forma espectacular. Obviamente también la pueden liderar, pero si yo buscara a un profesional para mi equipo, me complementaría muchísimo con esa área, porque tienen una parte de tecnicismo mucho más profunda que yo tuve que aprender en el camino, toda una parte administrativa que es hiper importante, que ellos también trabajan y le pueden dar una perspectiva distinta, que las dos perspectivas, porque en algún momento trabajé con gente de relaciones industriales, se complementan muy bien. Qué bueno, qué bueno.
Vale, gracias por estar en Liderazgo en Primera Persona. De verdad que, sabes que yo soy medio tu fan, fui tu coach, pero soy medio tu fan. ¿Y por qué soy su fan? Porque siento que eres, a ver, siendo tú sola en el equipo de pedidos ya, nunca te fuiste hacia una parte solo transaccional. O sea, lo que tú le has ofrecido y lo que le has dado a este equipo desde sus comienzos hasta en este momento, que ya pedidos ya es otra cosa que hace 5 años, creo que ha sido muy valioso. Y ojo, no solamente, lo vuelvo a decir, no solamente lo digo yo, sino lo dicen compañeros que a veces que ni siquiera están acá ya en la organización, pero te hablan de ti, te reconocen tu trabajo y lo que les ha aportado a ellos como líderes. Gracias. Entonces, gracias. Gracias y gracias por este espacio y bueno, por siempre acompañarnos en este crecimiento de Pedidos Ya, que parte de mi crecimiento y de la organización también se los debe. Un abrazo. Eso lo cortan, no lo cortan. Gracias.